Buenos días, muchas gracias por invitarnos a esta participación en el Congreso Internacional de Prevención de Tratamiento y Control del Consumo de Cannabis y sus derivados. Me solicitaron que hablara un rato de los cannabinoides sintéticos en los adolescentes y es lo que vamos a intentar hablar en los próximos 20 minutos. Así que gracias por la asistencia y empezamos. Bueno, hablemos de cannabinoides sintéticos. Cuando hablamos de cannabis siempre pensamos en esta manera informal del consumo de cannabis. El cannabis siempre ha sido una droga de jóvenes y de colegueo, ¿no? Algunos todavía recordamos series infantiles en las que el cannabis era un habitual. Sin embargo, deberíamos tener algunos datos de prevención sobre este consumo tan supuestamente inocuo de cannabis y concretamente cuando hablamos de gente joven. Algunos documentos oficiales nos vienen avisando de cosas que nos deberían preocupar. Por ejemplo, de que el cannabis cada vez es más potente, las plantas de cannabis se van seleccionando y en la cada vez más potencia de THC. Y por otra parte, los jóvenes cada vez sienten que el cannabis es una sustancia de menor riesgo. Es por ello que empezamos a tener de estos datos. Cuando hablamos de la población global que consume cannabis, vemos que unas tendencias en ascenso del consumo a lo largo de los últimos años, tanto de número de consumidores como de la tendencia que este consumo tiene. Esto se encuentra cuando seleccionamos determinados tipos de población, por ejemplo, en este caso, entre los alumnos de institutos americanos, entre los 14 o 15 años, que sería el octavo grado, los 15-16 del décimo o los 17-18 del duodécimo grado, pues vemos que las tendencias de consumo anual y diario, sobre todo en los últimos años, van ascendiendo y esto debería preocuparnos, porque no es una cosa que solo encontremos en Estados Unidos. Estos mismos datos en Europa vemos que los porcentajes de uso, tanto en cualquier momento de la vida, a lo largo del último año o incluso a lo largo del último mes, pasan por encima del 5% de la población total, hablando de muchos años ya de evolución de este tema. Y nos da igual qué país analicemos. En Europa sí que es verdad que hay porcentajes variables. En Chequia tienen un consumo mayor que nosotros, quizás en España, pero los consumos en España no olvidemos que están pasando del 10 y del 15% del consumo mensual de cannabis entre la gente joven y esto evidentemente es un problema. Porque no solo lo vemos así, también vemos que cuando analizamos jóvenes estudiantes de 15 y 16 años, estamos hablando de porcentajes del 60%. Cuando hablamos del último mes, las tendencias siguen en porcentajes muy altos. Es un problema que tenemos, que está en la calle y que los jóvenes es una droga con la que tienen mucho contacto. ¿Y por qué nos preocupa tanto? Bueno, esto es una cosa que, analizando algunos sectores específicos de población, no solo cuando hablamos de gente joven, sino cuando hablamos de gente adolescente, vemos que en todo el mundo los porcentajes de consumo son mayores entre la gente más joven que con respecto a la población general. Y en la población general estamos hablando de porcentajes muy altos. Hablábamos antes de estos diferenciales de potencia que tiene el cannabis a lo largo de la historia. En el consumo de los últimos 25 años vamos encontrando tanto en Estados Unidos que tanto la tendencia como el porcentaje de concentración de THC que tienen las plantas va en aumento. Estamos encontrando plantas con un 16% de THC, que son porcentajes muy altos. Ya no se nos venía avisando, el New England hace unos cuantos años, en el 2014, ya avisó de que los porcentajes de THC de las plantas que se analizaban cada vez eran superiores. Y no hace falta que nos vayamos al New England, sino que publicaciones mucho más recientes y mucho más próximas a nosotros, como los datos que tiene Energy Control, que son cortesía, en este caso, la doctora Mireia Ventura, vemos que Energy Control, el análisis de las sustancias que reciben para comprobar su pureza o su concentración, vemos que desde el 2015, que son estos datos, vamos encontrando que tanto en el hachís como en la marihuana el porcentaje de THC va claramente en ascenso. Aquí lo tenemos reflejado de otra manera. Y va claramente en ascenso y alcanzando unos porcentajes que son muy preocupantes, porque un 35% de THC en la planta, en el hachís, o un 19% de THC en la planta de marihuana son porcentajes altísimos y que generan muchas veces sobredosificaciones de THC con consumos pues moderados. Digamos, con un porro o con 2 porros el porcentaje de THC es altísimo. Esto no solo nos pasa con las plantas de marihuana, también nos pasa con los cannabis sintéticos. Hay un artículo que aquí reflejo del New England que nos habla de la concentración
de la potencia, digamos, de los nuevos cannabinoides sintéticos. Potencia que referida al delta 9-THC, que es la molécula que tenemos aquí al inicio de la flecha. Digamos que el delta 9-THC estaríamos hablando de 170 milimoles por litro. Este valor nos viene a reflejar de una manera aproximada, digamos, la concentración mínima que sería tóxica para la mitad de los ratones que forman parte de un estudio. Podríamos definirlo más o menos así. Y si vemos que en los inicios el THC, el delta 9-THC, tiene una concentración de 171 milimoles por litro, a lo largo de los años, estos últimos cannabinoides sintéticos, como por ejemplo el AMB fuminaca, tiene unas concentraciones de 2 milimoles por litro. Quiere decir que con 2 milimoles por litro alcanzamos la misma potencia que con 171 milimoles por litro de THC. Es decir, estamos hablando de sustancias que son 80 veces más potentes que el THC natural. Otro problema que nos generan los cannabis sintéticos es que son sustancias que cada vez están más presentes. Estamos viendo en esta gráfica lo que sería el porcentaje de nuevas sustancias psicoactivas referidas a distintos grupos de sustancias psicoactivas detectadas por el sistema de alerta temprana de la ONU. Y vemos que el sistema de los cannabinoides sintéticos, los receptores de cannabinoides sintéticos, son el segundo grupo más prevalente. Hasta casi el 30% de las nuevas sustancias pertenecen a este grupo. No solo es la ONU o quien nos avisa, sino que nuestro sistema español de alerta temprana a lo largo de los últimos años va detectando la presencia entre nosotros de estos nuevos cannabinoides sintéticos. Y tenemos la fecha de detección y aquí tenemos la sustancia. Y como podemos ver, en los últimos años no son pocas las sustancias nuevas, novedosas de este grupo de los cannabinoides sintéticos que se detectan en nuestro entorno. Las nuevas sustancias psicoactivas son un grupo de sustancias que podríamos analizar, digamos, por su tipo de efectos, ¿no? Efectos estimulantes o efectos como los cannabinoides, que veremos que pueden tener efectos estimulantes y también algo depresores, sustancias directamente depresoras o sustancias directamente alucinógenas. Hoy nos vamos a dedicar específicamente a este grupo de sustancias, los cannabinoides NPS o cannabinoides sintéticos, también llamados Spice, Black Mamba, caja de Pandora. En fin, son muchas sustancias que tienen muchos nombres y que pueden tener efectos indeseados, tanto agudos como a largo plazo después del consumo. Entre los efectos indeseados agudos conocemos que aparecen cuadros de agitación, cuadros psicóticos, cuadros confusionales, además de un deterioro cognitivo y del lenguaje, y por otra parte son sustancias que tienen una toxicidad cardiovascular o que pueden provocar patología orgánica como insuficiencias respiratorias, crisis comerciales o problemas renales. A más largo plazo, los efectos que predominan son problemas de adicción y problemas de dependencia y la aparición de muchos cuadros de psicosis hasta el punto que tiene esta nueva, digamos, entidad clínica, un nombre específico como esquizofrenia, de la que hablaremos un poquito. No podemos decir grandes cosas de estas sustancias tan novedosas y tan bonitas que vienen vendidas en estos, digamos, sobres que llaman tanto la atención y que nos indican muy bien hacia qué público pueden ir dirigidos, ¿no? Vemos que no solo son datos teóricos o datos que se recogen en encuestas, sino que podemos también verlos en urgencias. Esto que os coloco son los mapas de distribución de unos centros que formamos parte de la red Euroden. La red Euroden es una red de hospitales y de centros toxicológicos que tienen especial atención al consumo de drogas de abuso. Se inició en el año 13 y formábamos parte de 13 o 14 grupos y esto se ha ido avanzando a lo largo de los años hasta el punto que hoy somos 32 centros distribuidos en 22 países. Y los datos que nos permiten extraer nos llaman la atención y en lo que refiere hoy a los cannabis sintéticos y al adolescente. Para empezar podemos ver en esta gráfica, esta distribución que podéis ver, que desde los menores de 15 hasta los mayores de 65, esta gráfica nos muestra un poco los porcentajes de droga, en este caso, por ejemplo, de cannabis, que genera problemas que acaban siendo atendidos en un servicio de urgencias. Quiero decir, la mayoría, hasta el 50% de los adolescentes que tienen problemas por drogas, cuando se analiza su droga en urgencias o en estos centros toxicológicos, vemos que prevalentes en este caso es el cannabis. También tenemos una prevalencia importante de otras nuevas sustancias psicoactivas, probablemente de esto que estemos hablando, y cuando ya vamos cambiando el tipo de sustancia como la ketamina o la cocaína o los opiáceos, esta tendencia de edad asciende ya a la gente más adulta, más mayor. Es por esto que me preocupa esta gráfica y esta otra gráfica, que son gráficas de consumos de cannabis y probablemente aquí metidos los cannabis sintéticos, que como podéis ver aparecen fundamentalmente en la gente más joven, de menores de 15 o entre 16 y 20 años.
También nos hemos dado cuenta, insistiendo en esto, que cuando analizamos grupos de edad por debajo de 19, entre 19 y 60 y por mayores de 60, el cannabis, que es esta franja verde, evidentemente en el grupo joven de edad es la sustancia más prevalente. Es decir, los jóvenes son fundamentalmente el grupo consumidor de cannabis. Y cuando intentamos comparar cannabis con cannabis sintéticos, cuáles son estos efectos que nos producen, pues vemos que la barra azul son los cannabinoides sintéticos y encontramos muchos más cuadros de agitación y de depresión, más cuadros de alucinación y aparecen muchos cuadros también de psicosis, por lo menos tantos como con la María tradicional o el cannabis tradicional. Otros estudios nos intentan separar bien los efectos positivos o negativos o las diferencias de efectos que puede haber entre la gente que consume cannabis sintético. En este caso, vemos que los consumidores de cannabis sintético, cuando los porcentajes de consumo de otras drogas, consumen también marihuana y benzodiazepinas en altos porcentajes, y cuando analizamos exactamente la sintomatología que presentan, vemos que hay una prevalencia de la sintomatología cardiovascular, hipertensión y taquicardia, pero también muchos cuadros de agitación y de disminución de conciencia. Analizaron en este estudio cuáles eran los efectos que buscaba el consumidor y cuáles eran los efectos adversos que se encontraba. Y cuando uno consume cannabis sintético, lo que se pretende es encontrar un estado de euforia, de relajación, de inhibición, pero lo que acaba sucediendo muchas veces son cuadros neuropsicológicos de psicosis, cuadros cardiovasculares de hipertensión, cuadros neurológicos de convulsiones, por ejemplo, y cuadros gastrointestinales, renales. Y analizando las diferencias específicas entre los cannabis sintéticos y la marihuana, vemos en esta tabla que todos aquellos ítems que tienen un asterisco, taquicardia, agitación, irritabilidad, alucinaciones e ilusiones e hipertensión, por ejemplo, son cuadros en los que hay una diferente prevalencia entre los consumidores de cannabis sintéticos y los consumidores de marihuana. Hay más efectos adversos de este tipo en los consumidores de cannabinoides sintéticos. Es decir, tienen efectos similares, pero no tan similares. Son sustancias que provocan más peligro en el sentido de que nos generan más sintomatología adversa. Vemos que causan más agitación y alucinaciones. Hay una afinidad mayor del receptor por el CB1 y por el CB2 de los cannabis sintéticos respecto a la marihuana tradicional. Estos efectos clínicos también están a veces modificados por agentes añadidos, porque no olvidemos que estamos hablando de sustancias sintéticas de síntesis en laboratorio y la síntesis puede ser más o menos pura. Son muchas sustancias no relacionadas estructuralmente con el THC, lo cual nos resultan más difíciles de detectar en los servicios de urgencias. Se han notificado sintomatología que sugiere dependencia y abstinencia, y además los encontramos muchas veces mezclados con otras sustancias psicoactivas. Y otra característica especial de estos consumos de cannabis sintético es que en muchas ocasiones los encontramos en forma de brotes de envenenamiento en masa. Por ejemplo, este artículo refiere 600 envenenamientos en Rusia, de los cuales hubo 15 muertes relacionados con el consumo sintético. Más diferencias de uso entre cannabis y cannabis natural, y cannabis sintético. Este artículo nos habla un poco de cómo es este consumo entre los estudiantes de instituto y nos habla de que los que instituteros o los jóvenes que van al instituto que ya consumen cannabis natural tienen 7 veces más probabilidades de consumir cannabis sintético, que los consumidores de cannabis sintético comenzaron más jóvenes a consumir cannabis natural que los que no lo consumen, y que cuando analizamos los motivos que tienen los jóvenes para usar este tipo de sustancias, hablamos que es más fácil comprarlos, que los test dan negativos y no les pillan, y que la compra puede ser incluso legal. Y esto ya viene relacionado con la ley de hierro de Richard Cowan sobre prohibición, que nos habla de que cuando se prohíbe una sustancia, se promueve el consumo y la venta de sustancias similares, pero que normalmente son más potentes y cuyo contrabando es más fácil. En los lugares donde está restringido el uso de cannabis natural o entre las poblaciones en que puede estar controlado, son nichos de consumo de cannabis sintético. Bueno, hablaba de brotes de consumo de cannabis. No solo lo encontramos en la literatura científica, sino que también podemos ver que en las noticias se han encontrado, pues en este parque en Estados Unidos, después de una fiesta, hasta 158 pacientes que tuvieron una sobredosis. Aunque digamos que la epidemia zombie más importante que tenemos reflejada es este artículo del New England, en el que hablaba de que después de consumir AMB Fuminaca se encontraron hasta 33 personas en la ciudad de Nueva York que tuvieron problemas serios de salud y que acabaron ingresados en el hospital.
Vemos esta relación con la legalidad y con los brotes de consumo. Estos son unas gráficas de 3 tipos de cannabinoides. La azul, de esta familia, del JW018, del JWH073, la verde, que es la familia de la MB-fuminaca o la EDB-pinaca, y la roja, que es, por ejemplo, la familia del UR134. ¿Y qué nos quiere decir? Que los consumos van en aumento hasta que, por ejemplo, la gráfica A nos habla de que colocaron estas sustancias en una lista de sustancias controladas y prohibidas, con lo cual empezó a disminuir su consumo y aumentó el consumo de otro tipo de sustancias, de cannabis sintético, consumo que se mantuvo alto hasta que una nueva medida se le colocó a este grupo dentro de una lista de sustancias controladas, disminuyó su consumo y empezó a aparecer el consumo de un tercer grupo de cannabinoides sintéticos. Es decir, cuando intentamos tener controlada una lista de sustancias, el mercado se mueve, fluye hacia la aparición de otro tipo de sustancias, muchas veces más potentes y que normalmente son más fáciles de encontrar. ¿Qué efectos adversos tiene el cannabis sintético, el consumo de cannabis que nos puede provocar? No hay demasiado conocido porque casi toda la literatura se basa en informes de consumidores, en encuestas, aunque ya empezamos a tener otro tipo de datos que os pasaré a exponer. Hay una revisión importante de ya hace unos años de Clinical Toxicology en los que nos habla de todos estos efectos adversos, que pueden ser renales, por ejemplo, insuficiencias renales agudas, problemas pulmonares como infiltrados pulmonares tras inhalación crónica de cannabis, como por ejemplo estos que os pongo ahí, síntomas cardiovasculares muy relacionados con el K2, síntomas gastrointestinales, aparición de síndrome de hiperemesis cannabinoide que cada vez tendremos más, síntomas graves sobre el sistema nervioso central o síntomas leves como somnolencia, tosis o tics, o la aparición de síntomas psiquiátricos. Se asocia el uso de cannabis sintéticos con psicosis, agitación, ansiedad y síndromes de abstinencia. Hasta tal punto ha llegado que ya algunas revistas específicas de pediatría en el año 15 hicieron una update en las que nos recordaban que la gente que consume alcohol, que consume cannabis o tabaco, o que sale muchas veces por semana para divertirse, tiene más probabilidades de usar cannabinoide sintético. Y que solo el 0,5 de las personas que no consumen marihuana usaban cannabis sintético. Así que recuerdan que también en los niños pueden aparecer todo este tipo de problemas orgánicos como arritmias, vómitos, problemas neurológicos tipo crisis, insuficiencias renales, problemas metabólicos, problemas oftalmológicos incluso y otro tipo de problemas físicos como tinnitus o alopecia, pero que específicamente respecto al entorno psicoafectivo encontramos déficit de atención, cuadros de ansiedad, discurso desorganizado, cuadros psicóticos, alucinaciones, delirios y un aumento del riesgo de suicidio. Ellos, por tanto, daban un warning, un aviso que decían tengan ustedes cuidado con sus pacientes cuando tienen un historial de uso de marihuana o otras drogas, cuando tienen síntomas o signos que pueden coincidir con el uso de cannabis o cuando aparecen síntomas de forma inexplicada. En este caso, siempre pensar que quizás el paciente haya consumido un cannabinoide sintético. ¿Por qué consumen los jóvenes cannabinoides sintéticos? Bueno, algunos encuentran que con respecto a sus efectos, digamos, más positivos, la gente que lo consume alguna vez en la vida respecto a la gente que no lo consume nunca, pues se encuentran con mejor ánimo, con una sensación de subidón, incluso con un buen sabor, aunque también tienen muchos efectos negativos como la aparición de irritabilidad, sensación de estar muy cansado, cefaleas o incluso crisis de pánico, ¿de acuerdo? En gente que consume cannabis sintético respecto a la gente que lo consume poco o no lo había consumido nunca. Y hablando un poco más de sintomatología, vamos a comentar algunos problemas, como por ejemplo la aparición de depresión respiratoria, en este caso en consumidores de K2, un joven de 19 años con un cuadro importante de fluctuación de conciencia, con una disminución de la frecuencia respiratoria que le obligó a recibir una intubación intraorotraqueal, o un joven de 15 años que después de consumir Silver K2 presentó similar de disnea y disminución y acabó intubado. Es decir, el uso de cannabinoides sintéticos puede acompañar a la depresión respiratoria. Cuando lo que hacemos es buscar otro tipo de crisis, como las crisis epilépticas, vemos que hay una relación directa y hay varios artículos entre el consumo de un cannabinoide como el AM2201 y la aparición de crisis comiciales. Hablábamos antes de afectación cardiovascular, infarto de miocardio asociado en un joven relacionado con el consumo de K2 o, como podemos ver aquí, con un infarto inferior, una elevación del ST, pero también hemos visto gente joven que después de un consumo, en este caso también en forma de brote, de una fiesta de consumo de cannabinoides sintéticos,
críos, adolescentes de 15, 16 años que han tenido situaciones de parada cardíaca. También encontramos otros cuadros no tan frecuentes como la hipotermia, que acompaña el consumo de cannabis sintético, en el caso de 18 años, que se encontró inconsciente e hipotérmico después de consumir cannabis sintético, y en este caso vemos que en su electro aparece una onda J de oro, que está marcada aquí con la flecha, y que le podemos, digamos, relacionar con este consumo del cannabis sintético, en este caso el bonsai. Avanzamos un poquito por la clínica sintomatología cardiovascular, en este caso directamente neurológica, con cuadros de ictus isquémicos después del uso de SPY. Este artículo nos habla de dos casos. Aquí una zona claramente de isquemia de la cerebral media izquierda y con esta área de hipoperfusión. Este es otro caso, también gente joven, un 20añero y un chaval que prácticamente no llegaba a los 20 años, con estas zonas de cerebral media izquierda que tras el consumo de SPICE ha hecho un colapso y se ha cerrado. Y hablábamos de la esquizofrenia, problemas psiquiátricos, psicóticos relacionados con el uso de cannabis. Cada vez hay en los que se relaciona, por ejemplo, de cannabis, en este caso, con la aparición de cuadros recurrentes psicóticos. Son varios los artículos que nos van apareciendo y que nos avisan de este problema. Me avisan de que tengo una conexión regular, espero que esté saliendo todo bien. Avanzamos en cuanto a la clínica orgánica y además de la psicosis también tenemos cuadros de radiomielisis y insuficiencia renal aguda y otros cuadros psicóticos muy severos de gente que después de consumir Black Diamond, por ejemplo, hizo un cuadro psicótico. Este paciente, desconozco los motivos por el que decidió meter sus brazos en agua hirviendo, y esto es un poco cómo quedaron sus extremidades superiores después de intentar repararlas, porque fue un verdadero desastre. No olvidemos también otra cosa, la gente que consume cannabis sintético con respecto a la gente que consume solo cannabis natural también tienen diferencias en el consumo de otras drogas. Este es el grupo de usuarios de cannabis natural y este es el grupo de usuarios de cannabis sintético, y podemos ver que la relación del consumo de anfetaminas, de crack, de cocaína o de tranquilizantes es mayor entre el grupo de usuarios de cannabis sintético respecto al uso de cannabis natural. Pero no solo en el último año, sino que también en los últimos 15 días hay un aumento del consumo de otras drogas entre los usuarios de cannabis sintético. Hablábamos antes de insuficiencias renales agudas. Presente este artículo un caso de un joven que tras consumo de cannabis sintético hace una insuficiencia renal y vemos cómo va evolucionando su creatinina y el BUN a lo largo de los días, alcanzando prácticamente un pico 5 o 6 días después de haber consumido el cannabis. Y hacen una revisión de varios artículos en los que ha aparecido este mismo problema y vemos que entre la gente joven, muchos casos por debajo de 20 y de 16 años, también aparecen estos problemas de insuficiencia renales aguda con los picos de creatinina que pueden hacer aquí. Y ya terminando, el uso de cannabis sintético es un uso que se puede fumar no solo con el tabaco, sino que también se utilizan otros vapeos, digamos, sistemas de vapeo o incluso sistemas de shisas, ¿no? de consumos en grupo. Esta gráfica nos enseña entre los alumnos de octavo, décimo y duodécimo grado el tipo de prevalencia de consumo que van teniendo, prevalencia de consumo del vaping. Esto es como van utilizando en la ruta verde, que es la ruta más de combustión. Entre los alumnos del duodécimo grado, un 80 o un 90% utilizan la combustión, pero también va aumentando el número de gente que utiliza el vapeo, hasta tal punto que, separado por edades, vemos que estos porcentajes se mantienen estables a lo largo del tiempo. Entre los alumnos de los institutos, el uso de marihuana y, por tanto, el riesgo de uso de cannabis sintético se mantiene estables y en cifras muy altas. Vamos terminando. ¿Qué hacemos con los alumnos o con los pacientes que han tenido un problema orgánico secundario al uso de cannabis sintético o un problema psiquiátrico? No hay demasiado tratamiento específico. El tratamiento siempre será sintomático y de soporte, porque el cannabis sintético, como el cannabis natural, no es una sustancia que tenga antídoto para un tratamiento específico. Y por último, para terminar, recordemos que los clásicos son los clásicos y que aunque en las nuevas sociedades aparezcan sustancias más modernas, como por ejemplo nuevos cannabis sintéticos modernos, bien bonitos y bien empaquetados, los viejos rockeros casi nunca mueren y el cannabis natural sigue siendo preferente y prevalente entre nuestros usuarios, no lo olvidemos. Porque esta es la última idea que dejo. Estos compañeros italianos nos hablan de que si estamos verdaderamente sobreestimando
el uso de estas nuevas sustancias psicoactivas, en este caso nosotros el uso de cannabis, porque seguimos siendo víctimas de más pacientes y de cuadros más graves cuando se relaciona el consumo, aunque solo sea por porcentaje, de cannabis natural. No olvidemos que las drogas clásicas siguen siendo más prevalentes, aunque nos distraigamos, que las nuevas drogas sintéticas. Y nada más, espero haber dado unas cuantas ayudas y haber despertado el interés en este tema. Y hasta aquí, muchísimas gracias.